Vamos a hablar ahora del tema de agua y electrolitos. Usualmente en la literatura nosotros hemos entendido por muchas referencias de que cuando hablamos de problemas del sodio, en realidad estamos hablando de problemas del agua y del metabolismo del agua. Por eso es que yo no he denominado a esta clase alteraciones del metabolismo del sodio, sino alteraciones del metabolismo del agua. Y vamos a fundamentar por qué. Usualmente cuando uno hace un balance de agua, ha de tener unos ingresos de agua diarios en esta magnitud. El agua ingresa al aparato gastrointestinal, sufre los procesos de absorción y luego se distribuye tanto a nivel intracelular como extracelular para luego tener, digamos, órganos que van a encargarse de la excreción. Y si uno mira desde el punto de vista de proporcionalidad entre el riñón, el pulmón, el sudor y las heces, cuál es la magnitud de excreción del agua, veremos que el campeón es el riñón. Obviamente, el riñón excreta casi toda la carga de agua y le deja solamente a estos órganos alrededor del 5%. Sin embargo, a pesar de eso, estos órganos tienen importancia porque patologías gastrointestinales o patologías de la piel, quemaduras, pueden desencadenar una pérdida de una magnitud tan importante que llevar al paciente a una deshidratación severa. Para que un electrolito, un catión, un anión, o para que el agua esté en equilibrio en el organismo, debe estar en balance. Debe de haber un equilibrio, debe haber una homeostasis entre ingresos y egresos. La ingesta de agua usualmente está entre 1 y 1.5 litros, ¿de acuerdo? Y el agua de oxidación que se produce en todos los procesos metabólicos es alrededor de 350 a 500 mililitros. Este volumen de agua tiene que excretarse por algún lado. De allí que el volumen de orina está en esta magnitud y las pérdidas insensibles en esta magnitud. De tal manera que entre sumas y restas, este balance debe ser igual a cero para que el organismo pueda trabajar en las mejores condiciones. El control del balance de agua se hace mediante dos factores regulatorios, la osmolaridad y la regulación del volumen circulante. La osmolaridad plasmática debe estar en este intervalo, entre 290 más o menos 5 miliosmoles por litro. Su objetivo fundamental es mantener una adecuada distribución del agua en todos los compartimientos. Y la regulación del volumen circulante tiene que ver con mantener una adecuada perfusión tisular a todos los niveles. De tal manera que en el control del balance de agua siempre existe un estímulo. ¿Cuál es el estímulo? Puede ser un cambio en la osmolaridad o un cambio en el volumen circulante. Estos cambios de la osmolaridad o el volumen circulante pueden ser sensados a nivel de osmoreceptores en el hipotálamo o receptores de volumen a nivel de las arterias, de todo el árbol arterial en el organismo, desencadenando una respuesta que es la sed y la secreción de hormona antidiurética. Esta sed va a hacer obviamente al paciente o a la persona que aumente su ingreso de agua o el incremento de la ADH o la disminución de la ADH que orine más y por consiguiente estos dos factores regulatorios van a tener un papel trascendental en mantener esa homeostasis del agua. Esto simplemente para referir de que hormonas como la vasopresina o la ADH tiene que ver con todo esta interrelación o interconexión entre el tercer ventrículo y la glándula hipófisis, ¿no? ¿Cómo funciona este tema de balance de agua? Si uno tiene una osmolaridad plasmática aumentada, y una disminución del volumen circulante efectivo, estos van a ser los dos estímulos que desencadenan el incremento de la sed
o el incremento de la hormona antidiurética. Al aumentar la sed, aumenta el ingreso de agua y por consiguiente hay retención de agua. ¿De acuerdo? Cuando aumenta la hormona antidiurética hay disminución de la excreción de agua. ¿Por qué? Porque la hormona antidiurética es antidiuresis, es decir, facilita la reabsorción de agua. ¿Y con qué finalidad? Con la finalidad de retener agua. ¿Por qué retener agua? Porque el iniciador o el estímulo iniciador ha sido una disminución del volumen circulante o un aumento de las osmolaridades plasmáticas desencadenada, ¿por qué? Por una pérdida de agua. Entonces, la pérdida de agua tiene que ser corregida por el organismo mediante estos mecanismos de la sed y la hormona antidiurética para generar una retención de agua y volver estas variables, osmolaridad y volumen circulante, a su estado inicial. Y por consiguiente, generar esa homeostasis del balance de agua. Si pensamos al revés y decimos de que hay una disminución de la osmolaridad plasmática o un aumento del volumen circulante, insuficiencia cardíaca, sobrecarga hídrica, o sea, hay una ganancia de agua, veremos de que hay disminución de la sed y disminución de la hormona antidiurética. Por consiguiente, habrá aumento de la excreción, porque hay menos hormona antidiurética, de agua a nivel túnel colector, y habrá una disminución en el ingreso de agua. ¿Para qué? Para excretar mayor cantidad de agua. ¿De acuerdo? ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de volver a estas variables a su estado normal y por consiguiente garantizar esta homeostasis. Así funciona el balance de agua. Y si alguna de estas condiciones se alteran, pues vamos a tener dos grandes alteraciones, la hiponatremia y la hipernatremia, que básicamente, ¿qué van a dañar y qué debemos de cuidar para que no dañen? El cerebro. De tal manera que, como había mencionado al inicio de la clase, es que los disturbios del sodio significan alteraciones del metabolismo del agua. Hiponatremia. Cuando uno revisa la ecuación de este señor Isidoro Ederman y podemos entender un poquito cómo es que se mueve el sodio plasmático, trataremos aquí en esta ecuación de dilucidar de que efectivamente si el sodio plasmático depende del sodio corporal total más el potasio corporal total dividido entre el agua corporal total, el incremento del agua corporal total va a disminuir este cociente, por consiguiente va a disminuir el sodio. Que el incremento del agua corporal total va a producir hiponatremia, que es una de las condiciones más frecuentes dentro de las etiologías que determinan esto. Una hiponatremia es definida operacionalmente como un sodio menos de 135 miliequivalentes. Recuerden simplemente sus clases de fisiología, no tanto así, recuerden más bien su práctica en el hospital, en su internado, y vean que cuando tenían que analizar un paciente con hiponatremia, tenían que definir primero si esta hiponatremia era una hiponatremia verdadera o no. Para eso decían, oye, si la osmolaridad está bien, o sea, es isotónica, entonces pudiera ser que los lípidos están aumentados, o de repente este señor tiene una hiperglicemia severa, o está usando manitol en pacientes con edema cerebral. Ah, no, esta hiponatremia es hipertónica, es decir, que porque estos elementos están altos en la sangre, jalan agua y claro, jalan agua y por consiguiente diluyen el sodio plasmático y por eso es que estamos viendo un sodio bajo, pero no son reales, son pseudo-hiponatremias. La hiponatremia que nos interesa es la hiponatremia hipotónica, ¿de acuerdo? Y ahí están algunas medidas correctivas para cuando ustedes tienen hiponatremias
pseudohiponatremias. Por ejemplo, que es quizás la corrección más importante que ustedes han hecho en sus pacientes cuando venían con un síndrome hiperosmolar, con una glucosa elevadísima, y tenían o síndrome hiperosmolar o cetoacidosis diabética, y la glucosa estaba en 700 o 500. Pues por cada 100 gramos de glucosa, ustedes tenían que corregir el sodio, porque baja 1.6 equivalentes. Entonces, ahí sí podían decir, ah, no, ¿tiene o no hiponatremia? Podían definir esa condición haciendo esta corrección. ¿De acuerdo? Por consiguiente, antes de enfocar estos problemas de la hiponatremia, ustedes tienen que tener presente de que un paciente con hiponatremia tiene que ser hiposmolaridad, tiene que haber hiposmolaridad. Y cuando hay hiposmolaridad, es una hiponatremia hipotónica, es bien fácil darse cuenta de si este paciente está hidratado. Sí. ¿No está hidratado? No está hidratado. Está hiperhidratado o sobrehidratado. ¿De acuerdo? El que tiene edema está sobrehidratado, este no está hidratado y este está deshidratado. Y si uno analiza las causas, fácilmente puede discriminar que los deshidratados obviamente tienen causas de deshidratación. Las pérdidas renales por diuréticos o las pérdidas extrarrenales por vómitos y diarreas, ¿no? Estos casos no lo han vivido ustedes, pero en las dos primeros años de la epidemia del cólera, el manejo de esto era todos los días, todos los pacientes, un gran porcentaje hacían estas cosas y teníamos que reponerles, solamente con cloruro de sodio. Cuando no está hidratado el paciente, la cosa es un poco más difícil. Hay que discriminar que sea una secreción inapropiada de hormona antidiurética. Y para eso hay que discernir si hay disminución de los glucocorticoides, si es un paciente con hipotiroidismo, si es un paciente que ha salido de sala de operaciones, el estrés quirúrgico produce eso, etc. Si está hinchado y edematoso, obviamente solo tenemos dos condiciones. Tres condiciones. O falla el riñón, el hígado o el corazón. ¿De acuerdo? Las causas de edema. Y obviamente la falla renal crónica. Simplemente como un tema adicional a esta exposición, que para que sea una secreción inapropiada de hormona antidiurética tiene que cumplir estas condiciones. ¿De acuerdo? Que sea hiposmolar y que la osmolaridad urinaria sea inapropiadamente alta para la osmolaridad plasmática, es decir, una osmolaridad urinaria más de 100. ¿De acuerdo? Y obviamente que su función renal esté bien, no haya disfunción adrenal, su tiroides esté normal. Todas las variables del perfil tiroideo, T4, T3, TSH, TSH. Lo importante en hiponatremia es cuándo y cómo tratar. Eso es lo importante. Definir si es sintomática o asintomática. ¿Cuándo es sintomática una hiponatremia? Cuando tiene alteraciones del sistema nervioso central. Desde confusión, sopor hasta el coma. Si tiene alguna de estas cosas, hay que tratar a este paciente. Por eso es importante. Y el tratamiento es diferente, porque si es asintomática, no necesita una corrección inmediata. Pero si es sintomática, la corrección será inmediata y con soluciones hipertónicas. Por eso es que y es importante conocer cómo se manejan las soluciones hipertónicas. ¿Qué es una solución hipertónica? Aquella que está por encima de la tonicidad plasmática. Una solución que está al nivel de la tonicidad plasmática es el cloruro de sodio al 9 por mil. Perdón. ¿Cuánto de sodio tiene el cloruro de sodio al 9 por mil? ¿Ah? ¿Quién me puede decir? Bueno, un gramo de sodio es igual a 17 mil equivalentes, 17 mil equivalentes de sodio. ¿De acuerdo? Entonces, haciendo esa conversión, más o menos un cloruro de sodio es una solución isotónica, es decir, que está alrededor de los 140 mil equivalentes por litro. ¿Ya?
140 miliequivalentes por litro. ¿Y por qué me estoy fijando? ¿Por qué digo que es isotónica? Porque si ustedes ven su fórmula, ¿qué significa tonicidad o osmolaridad? ¿Cómo hallan la osmolaridad? A ver, ¿cómo? ¿Se acuerdan? La concentración de sodio, básicamente, multiplicada por 2, ¿no es cierto? Que es lo general, luego le suman la glucosa y la urea. Pero básicamente el que modula es la concentración de sodio, ¿no? Si 140 es la solución que tiene el cloruro de sodio, multiplíquenlo por 2, ¿cuánto sería la osmolaridad? 280. Esa es una solución isotónica, ¿de acuerdo? Esa es una solución isotónica. Una solución hipotónica, ¿cómo será? ¿Cómo preparo una solución hipotónica? Agarro mi agua destilada o mi dextrosa al 5% y le pongo una ampolla de hipersodio, 73 miliequivalentes. Y listo, esa es una solución hipotónica. Si le pongo 2, ¿cuánto sería de sodio? 140. Ya es una solución isotónica. Si le pongo 3 o 4 ampollas a esa, ya es una solución hipertónica. ¿De acuerdo? Ese es un punto importante, ¿ah? Tener esa fijación para algunas preguntas del examen. Pero en este caso de esta solución hipertónica tiene que ser, porque tenga un efecto importante en el incremento del sodio, en las hiponatremias sintomáticas que sea al 3%. ¿Y cómo se construye esa solución al 3%? Acá está, todo el sodio al 3%, más o menos significa 513 miliequivalentes de sodio por litro. ¿Por qué? ¿Qué significa 3%? Significa 3 gramos por 100 mililitros. ¿De acuerdo? ¿Cuánto valía un gramo? 17. 17 por 3, ¿ok? Por 100 mililitros. ¿De acuerdo? Ok. Por litro, ¿cuánto será? Sale esta cantidad. ¿Cómo puedo preparar? Aquí está una forma de preparar. Un cloruro de sodio, si no tengo dextrosa, cloruro de sodio, le añado 800 centímetros cúbicos, 5 ampollas de cloruro de sodio al 20%. ¿Ok? Y hago esta solución. O agarro una dextrosa al 5%, 850 centímetros, y le agrego 7 ampollas y media de solución de cloruro de sodio del 20%. Da 510. Por 3 miligramos no nos vamos a pelear. ¿De acuerdo? Esa es una solución hipertónica. El tema fundamental es cómo lo corrijo. Siempre hay que hacerlo en bomba de infusión. Si es una hiponatremia aguda, usualmente sucede en las salas de cuidados intensivos, puedo ir a esta velocidad, 1,5 miligramos por litro por hora. Pero en la hiponatremia crónica, que son las más frecuentes y las que ustedes han manejado, estoy seguro, en vuestros hospitales, es a 0,5 miligramos litro hora. Si existe convulsiones o síntomas neurológicos severos, hay que darle más solución hipotónica. Pero ¿cuál es el cuidado que tenemos que tener? El cuidado que tenemos que tener es que no debemos de exceder al día, incrementar el sodio plasmático más allá de 8 a 10 mil equivalentes por día. ¿Por qué razón? Porque esto puede producir complicaciones neurológicas del tipo de mielinolisis pontina, destrucción de las células neuronales, que son irreversibles y que dañan al paciente. Hay muchos métodos de corrección, el convencional, el balance de agua y solutos, igual el método de Adroga y Madías, que es una cosa muy interesante, pero solamente le daremos el método convencional. Para hacerlo muy simple, tienen ustedes su tipo de solución, ya la prepararon, ahora calculan el déficit de sodio, ¿de acuerdo? 0,6, ¿qué cosa es? Es la distribución del agua corporal total, ¿de acuerdo? El agua corporal total, ¿cuánto es? En un varón, el 60%, ¿no es cierto? ¿Y cuánto es en una dama? ¿Cuánto es su agua corporal, doctora? 80%. Oh, es 50%, ¿de acuerdo? Entonces, una dama es 50%, de un varón 60%.
¿Cuál es la velocidad de corrección? Y hemos dicho, uno puede estimar la velocidad de corrección haciendo esta estimación. Siempre llevarlo a 120 menos sodio medido, etcétera. Es una cuestión este, de cálculo simplemente. Pero lo más importante es ver cuánto le voy a dar, qué volumen le voy a dar de esta solución, qué volumen le voy a dar. Una regla de tres simple. Si 510 mil equivalentes hay en 1000, el déficit de sodio, ¿cuánto era? Aquí está el déficit de sodio. No sé cuánto me ha salido. De repente 100 mil equivalentes, por decirte. Entonces solamente le daré, por decirte, si el déficit de sodio es 100 mil equivalentes, pues aquí solamente sale 80 centímetros cúbicos o algo por el estilo. Y eso hay que programarlo en la bomba de infusión. Bien, entonces este método es muy sencillo, muy rápido, fácil de calcular y fácil de manejarlo. El tema es de que no se exceda la corrección más allá de 8 a 10 mil equivalentes por día. Para eso hay que monitorizar el sodio cada 4 o 6 horas. Complicaciones neurológicas del tratamiento de la hiponatremia. La hiponatremia per se produce lesión, si se perpetúa, y produce edema cerebral. Por eso son las convulsiones, por eso es el sopor, por eso es el coma, por eso son los síntomas. Estamos revirtiendo esos síntomas con el uso de soluciones hipertónicas. Pero si usamos las soluciones hipertónicas de manera no controlada e indiscriminada y pasamos correcciones del sodio por día más allá de 12.000 equivalentes, las posibilidades de entrar a esta lesión irreversible son grandes. ¿Ok? ¿Hay factores de riesgo para el desarrollo de edema cerebral? O sea, en la hiponatremia per se, sí, por supuesto. Las mujeres en edad fértil, las mujeres ancianas, los pacientes polidípsicos están más en los hospitales psiquiátricos, pero también hay factores de riesgo para el desarrollo de mielinolisis pontina. Aquí está, elevación del sodio más allá de 10 mil equivalentes por día, la sobrecorrección del sodio, ¿no? A más de 140, ¿ok? Los pacientes con hipoxemia en las unidades de cuidados intensivos, los pacientes con malnutrición calórico-proteica, los pacientes alcohólicos o los ancianos también tienen esta predisposición a hacer mielinolisis pontina. ¿Ok? Entonces, ese es el tema con la hiponatremia. La hipernatremia también es una condición que parte del concepto primario de que es una alteración del metabolismo del agua. ¿Por qué? Igualmente, Isidoro, nos vamos a la ecuación de Isidoro Ederman, y él nos dice lo siguiente, de que cuando hay una disminución del agua corporal total, obviamente que el sodio plasmático va a aumentar. ¿Y cuándo disminuye el agua corporal total? Disminuye como cuando se alteran estos mecanismos de mantenimiento del sodio corporal, como es la sed, la hormona antidiurética. Pero van a haber personas o pacientes que tienen alteración de alguno de estos mecanismos. Por ejemplo, si hay una pérdida de agua, ya sea por deficiencia de ADH, que es una causa de hipernatremia, ya sea por uso de diuréticos, o ya sea por una diarrea osmótica, fiebre, etc. Si hay una pérdida de agua, la respuesta homeostática, ¿cuál es? La sed y el incremento de la ingesta de agua. Pero los pacientes que tienen un inadecuado ingreso de agua o inadecuada capacidad para tomar agua, como los ancianos que han perdido esa capacidad homeostática, o como los pacientes con alteraciones de conciencia en la unidad de cuidados intensivos, o los niños, o sea, los lactantes, entonces, ante una pérdida de agua, deshidratación u otra condición que explica esta pérdida de agua, hacen hipernatremia. ¿De acuerdo? Y el otro gran grupo de patologías son aquellas en las cuales nosotros somos los responsables de producir la hipernatremia. Por ejemplo,
al administrar bicarbonato de sodio a pacientes que no lo requieren. Pacientes con acidosis que no requiere su corrección con bicarbonato, le ponemos bicarbonato. O condiciones como algunas situaciones en diálisis en las cuales podemos también sobrecargarlos y tenerlos hipernatrémicos a los pacientes. La hipernatremia, al igual que la hiponatremia, tenemos que diferenciarla en estas tres condiciones. ¿De acuerdo? O es por ganancia de sodio, que generalmente también son pacientes eh, que tienen un grado de hidratación elevada, o por pérdida de agua, que también tienen un grado de hidratación, digamos, de deshidratación, y podemos darnos cuenta de que la hipernatremia está siendo por deshidratación o está siendo por esta condición de ganancia de sodio o sobrecarga de fluidos. Esta condición intermedia, en realidad, no es difícil diferenciar entre estas dos de los extremos. Sin embargo, haciendo el descarte podemos hacerlo. Su discriminación va a ser importante porque también nos va a orientar hacia la actitud terapéutica. Si es una hipernatremia con ganancia de sodio, es un paciente que está con sobrecarga de volumen, usaremos diuréticos o diálisis. Y eventualmente, si la tasa de filtración glomerular es normal, podríamos usar solución hipotónica. Hipotónica, ya hemos hablado sobre la solución hipotónica, ¿verdad? Y si tenemos pérdida de agua, usaremos soluciones hipotónicas, ¿de acuerdo? Pues si el paciente está deshidratado, hipoperfundido, con presión arterial baja, primero hay que corregir la hipoperfusión usando soluciones isotónicas, y cuando la presión arterial está normal, usamos soluciones hipotónicas. Este es el juego que hay que hacer en el tema de las hipernatremias. Igualmente, esta es una estimación muy fácil para poder calcular los déficits, en este caso, el déficit de agua. Es decir, ¿cuál es el déficit de agua para yo actuar ante ese déficit y poder a este paciente hacerle eliminar este agua? El déficit de agua se calcula también el agua corporal total, esto es de un varón, por el peso, ¿ok? Más sodio o plasmático entre 140 menos 1. Pero esa es una forma de estimar. La otra forma mucho más sencilla es esta, la B, en la que hacemos el ejemplo en que el agua corporal total es 60 kilos, ¿de acuerdo? El sodio del paciente es 160. Entonces, este paciente de 60 kilos tiene un agua corporal total de ¿cuánto? 60 por el 60% de 60, son 36 litros. O sea que los 145 de sodio, o 140 de sodio, pueden ponerle ustedes, que tiene este paciente, es con un agua corporal total de 36 litros. Entonces, un paciente que tiene 160 litros, o perdón, 160 de sodio, ¿cuánto de agua corporal habrá ganado? Ha ganado 39.7 litros. La diferencia será la ganancia neta, 3.7 litros. ¿Eh? Es una cosa muy sencilla, y a partir de esta premisa, ustedes pueden decir, ok, entonces voy a tratar de corregir ese sodio haciéndole excretar al paciente 3.7 litros. ¿Ok? La corrección igualmente tiene que ser lenta. No se preocupen por el tema de corregirla rápidamente. La velocidad de disminución debe ser menos de 0.5 miliequivalentes por litro. Usualmente el tipo de solución es agua destilada, como ya les dije, con una ampolla de hipersodio, una ampolla de cloruro de sodio al 20%, o una dextrosa de agua ya al 5%, o por la vía oral, ad libitum, ¿de acuerdo? Cualquiera de estas medidas sirve. Obviamente la parenteral pues se da en hipernatremia sintomática, ¿no? Y en pacientes que tienen alteraciones de la motilidad o están inconscientes.
pero la oral es una vía muy importante que nos, nos ayuda muchísimo. Los pacientes con hipernatremia en cuidados intensivos, hay observaciones que muestran que van asociados a elevaciones de la glucosa sanguínea por varios días. Y eso disminuye la sobrevida de estos pacientes. Por consiguiente, todo paciente que tiene hipernatremia con elevación de la glucosa en sangre, tienen que darle insulina. ¿De acuerdo? Se ha explicado que la hipernatremia puede ser un factor inductor de resistencia a la insulina transitoria y por consiguiente está indicado el uso de insulina cristalina. Esto para rematar y tener presente de que todas las soluciones hipertónicas que uno use o las hipotónicas que uno use, tiene que tener mucho cuidado. En el caso de las hipertónicas, estos son los síntomas. Y el gold estándar para el diagnóstico es la resonancia magnética nuclear. ¿De acuerdo? Como corolario, entonces, la patogénesis de la hiponatremia está en el riñón y el órgano blanco de la morbimortalidad es el cerebro. ¿Ok? Pasemos a lo que son los disturbios del potasio. El potasio es un elemento importante que igualmente es necesario el conocimiento de su balance externo y su balance interno. El balance externo tiene que ver con la homeostasis de los ingresos y egresos. ¿Cómo así? Que el potasio tiene que ingresar y tiene que salir, siempre. La dieta occidental, nuestra dieta, es más o menos en esa cantidad. Pero como ya les había dicho, que creo que los Homo sapiens del Paleolítico eran mucho más conscientes de lo que son las enfermedades cardiovasculares que nosotros. Y un ejemplo todavía existe en Venezuela, esta tribu que se llama Yanomama, que ingiere una cantidad de 5 a 10 miliequivalentes por kilogramo por día. Ellos usualmente no comen sal y tienen la tasa de incidencia de enfermedades vasculares más baja que la población occidental. Estos hábitos dietéticos obviamente son sanos y ayudan a la prevención de muchas de estas enfermedades que nos matan en este momento en toda la comunidad internacional. Yendo al tema del potasio, con esto quiero decirles que esta dieta occidental que nosotros ingerimos tan poca como esta, tiene que ser excretada y el 90% es excretada por el riñón y 5 a 15% por las heces. La excreción por las heces es un punto trascendental e importante porque es lo que va a permitir el manejo de gran parte de las hipercalemias con sustancias que hacen que el potasio aumente su eliminación a través de las heces, vale decir, las resinas de intercambio iónico. ¿Qué factores influencian la excreción renal del potasio? Ahí está, el ingreso de sodio, la aldosterona, la hormona antidiurética, etc. ¿Qué factores afectan la distribución del potasio? La distribución del potasio. Distribución significa que el potasio va a ser movido del extracelular al intracelular. Cuando hablamos de hipocalemia, estamos diciendo, y son estos factores, digamos, de distribución, estamos diciendo que la alcalosis, por ejemplo, está facilitando el ingreso del potasio extracelular al intracelular. Cuando damos bicarbonato a un paciente, lo que hacemos justamente es eso, es aumentar el ingreso del potasio extracelular al intracelular. Igualmente la insulina y los beta-2 adrenérgicos, como el salbutamol, como otras sustancias relacionadas a las catecolaminas.
y igualmente producirán una hipercalemia transitoria, digámoslo así, todos aquellos alteraciones inversas, como por ejemplo la acidosis. En el bicarbonato no se ha mostrado mucho esto, pero sí hormonas contrarias a la insulina, como el glucagón o drogas alfa-adrenérgicas. De tal manera que la hipocalemia tiene obviamente sus efectos, y sus efectos fundamentalmente son cardiovasculares y neuromusculares. La hipocalemia produce alteraciones en el EKG con depresión del ST, aplanamiento e inversión de T o ensanchamiento del QRS. ¿Ok? Pueden producir arritmias cardíacas y a nivel neuromuscular es muy fácil darse cuenta un paciente con hipocalemia cuando viene con debilidad, con calambres. ¿Ok? Otras consecuencias metabólicas de la hipocalemia, consecuencias renales, estos sí son a largo plazo en pacientes con hipocalemia crónica, generalmente con secundarias enfermedades genéticas relacionadas al manejo del potasio a nivel renal. Hay que tener una estrategia diagnóstica. Al igual que el sodio, siempre en todos los electrolitos uno va a tener pseudohipercalemias, ¿ya? Y estas pseudohipercalemias, que también se llaman espurias o engañosas, no significativas, son, por ejemplo, eh, eh, en pacientes que tienen una gran cantidad de glóbulos blancos, ¿no? Pacientes que están sometidos a beta-2 agonistas, uh, o tienen exceso de insulina, etcétera, va a producir hipocalemia transitoria. Y la que nos interesa realmente es la depresión de potasio. Y la depresión de potasio, su esquema diagnóstico es este. Siempre que haya depresión de potasio, deberíamos de medir el potasio a nivel urinario. ¿Cuántos de ustedes han medido el potasio en vuestras salas de hospitalización en su internado? Muy pocos, ¿verdad? No se acostumbra, no es una constante aquí en los hospitales en Perú. No sé por qué realmente, pero realmente deberíamos de medir el potasio urinario en todos los pacientes que tienen depresión de potasio, ¿de acuerdo? Y en función de la depresión del potasio y del potasio urinario y el estado ácido-base, es decir, una gasometría arterial, uno puede discriminar con regular precisión más o menos frente a qué cuadro estamos, qué cuadro o entidad nosológica nos encontramos. El grupo más frecuente es este, cuando el potasio está alto a nivel renal y hay un estado ácido-base normal, por ejemplo. La necrosis tubular aguda, los aminoglicósidos pueden producir esto. Y cuando el paciente tiene un potasio urinario alto y una acidosis metabólica, por ejemplo, un GAF elevado, cetoacidosis diabética, metanol, etc. Si tiene este paciente con hipocalemia y un GAF normal, las acidosis tubulares renales están a la cabeza. Entonces nos permite discriminar mucho más rápido las posibles entidades nosológicas a las cuales tenemos que enfrentar. El diagnóstico de la hipocalemia, entonces, en aquellos que tienen potasio más de 20 urinario, y habíamos visto aquellos que van acompañados de acidosis metabólica, ahora hay otro grupo que va acompañado con alcalosis metabólica. Y entonces a ellos miramos el cloro urinario. Y si el cloro urinario está alto, usualmente estos son pacientes que tienen alteraciones de los mineralocorticoides. Y son una serie de enfermedades que van desde las genéticas en niñitos hasta pacientes que reciben gran cantidad de corticoides como prednisona y hacen síndrome de Cushing, etc. Quizás este es un resumen para decirles que el aumento de mineralocorticoides de ese grupo de pacientes está relacionado más o menos a este esquema. Aquellos que tienen baja renina, todo este grupo, ya sea con aldosterona baja o alta, y el grupo que tiene alta renina y aldosterona alta, estenosis de la arteria renal, hipertensión
acelerada o refractaria, etc. De tal manera que sí nos ayuda los trastornos, el enfoque del diagnóstico de la hipocalemia para discriminar estas entidades nosológicas. ¿Qué objetivos tenemos con la hipocalemia? Dos: prevenir las complicaciones cardiovasculares y musculares y repletar las reservas corporales totales de potasio. ¿De acuerdo? ¿Cómo estimamos el grado de depresión? ¿Okay? El potasio es leve cuando está entre 3.5 y 3, o sea, bajó, ¿no es cierto? Eh, unos 0.5 puntos. El déficit corporal será entre 150 a 300. Si es moderada, de esta magnitud, y si es severa, en esta magnitud. ¿De acuerdo? Pero por regla general, nosotros admitimos de que la disminución de un miliequivalente de potasio equivale a disminuir 350 miliequivalentes al potasio corporal total. ¿Cómo es que se comportan algunos disturbios frente a los niveles de potasio? Por ejemplo, cuando hay acidosis metabólica, siempre hemos mantenido de que cuando el pH baja una décima, el potasio aumenta 7 décimas. Pero esto sucede usualmente en acidosis inorgánica. Si uno hace el correlato con la acidosis orgánica, no hay ninguno de estos cambios son significativos. La acidosis orgánica usualmente es la acidosis láctica, la cetoacidosis. ¿De acuerdo? La acidosis inorgánica, en cambio, es la acidosis por la enfermedad renal crónica, con acumulación de sulfatos, fosfatos y las intoxicaciones por metalol, etilenglicol. Bueno, el resto de patrones ácido-base no son clínicamente significativos desde el punto de vista de movimientos del potasio hacia el extracelular. ¿Cómo son las sales de potasio? Ustedes la han debido de conocer, el bicarbonato de potasio. Viene en pastillitas, el cloruro de potasio también en pastillitas, pero la que más usamos son las ampollas. Obviamente que estas vienen al 14.9%, tienen 20 mil equivalentes, 10 centímetros cúbicos, ¿de acuerdo? También hay esta presentación al 20%, pero ¿cuál es el manejo operativo de este tema? Cuando hay hipocalemia severa, obviamente hay complicaciones como arritmias, intoxicación digitálica, y tenemos este potasio menos de 2.5, a mente que tenemos que tomarle un electrocardiograma al paciente, es necesario administrarle potasio. Y para eso requerimos una gran vena, que puede ser la femoral o un catéter central. La concentración de la solución tiene que estar por lo menos, o no tiene que ser más de 200 miliequivalentes por litro. ¿Por qué? Porque produce daño a nivel de la vena. La velocidad igualmente tiene que ser no más de este nivel, 40 miliequivalentes por hora, si no puede producir algunas alteraciones cardiovasculares. ¿Cómo preparamos en la hipocalemia severa estos nuestros retos de potasio que ustedes han escuchado hablar? El cloruro de sodio, 90 centímetros cúbicos, mezclamos con un cloruro de potasio, 10 centímetros cúbicos, 3 bolos lo pasamos en 3 horas seguidos. ¿De acuerdo? Evitar dextrosa al 5% en pacientes no diabéticos, ¿no? Eso es obvio. Esto tenemos que pasarlo en 3 horas y luego, ¿ya? Luego de 30 minutos a 1 hora, recién tomarle el control, porque el potasio tarda ese tiempo en redistribuirse, nos puede dar resultados falsos. Ok, algunas consideraciones en el tema de la sustentación de estas medidas que tomamos. El monitoreo tiene que ser, siempre tenemos que tener un monitor cardíaco permanente, si es que nuestra unidad de atención lo tiene, y siempre hay que tomar esto, ¿no?
Después del último reto, tomar el potasio. La terapia no aguda de la hipocalemia, por ejemplo, aquellos que tienen potasio más de 2.5, usualmente es la administración oral de potasio. ¿Quiénes tienen potasio? El gluconato, citrato de potasio, esta es la presentación, hay varias presentaciones. La papaya, los garbanzos y las habas, media taza tiene de 12 a 20 microvalentes de potasio. ¿De acuerdo? Otras fuentes dietéticas. Los plátanos, las pasas, la naranja, las espinacas. ¿Ok? Pueden usar esto. El yogur, chocolate, la mostaza. ¿Ok? La vía de administración endovenosa solamente en aquellos que hay incapacidad para tomar medicación oral, ¿no? Estamos hablando de los que tienen potasio más de 2.5. Igualmente, la corrección hay que hacerla en un tiempo prudente, no podemos hacerlo rápido. El dolor y la esclerosis de la vena han sido cosas que se han reportado cuando se administra soluciones altas de altas concentraciones de potasio y fundamentalmente cuando va asociada la alta concentración con la gran velocidad de infusión. Eso daña la vena, obviamente. ¿Hay algo para revertir este estado? No, no existe nada para revertir. De tal manera que el uso de bicarbonato para disminuir la flebitis o una combinación de silocaína con bicarbonato, eso no está probado. Ok, hipercalemia. Igualmente, al igual que la hipocalemia, el, el potasio tiene efectos cardiovasculares importantes, ¿no? Ya que, digamos, disminuye el potencial de reposo y es más sensible la célula del tejido de conducción para producir arritmias cardíacas. La hipercalemia igualmente produce problemas neuromusculares que también van con debilidad muscular, fíjense, y efectos hormonales y renales que los estoy dejando para vuestra lectura. Igualmente, la hipercalemia tiene situaciones de pseudohipercalemia. Un paciente al que se le saca la sangre y se deja 2, 3, 5 horas en la cubeta la sangre, se hemoliza. Y el potasio intracelular del glóbulo rojo va a pasar al plasma y por consiguiente van a tener hipercalemia, que es una hipercalemia falsa. Problemas de redistribución como la acidosis, el déficit de insulina, son situaciones que van a producir hipercalemia por redistribución. Pero la hipercalemia que nos interesa es el aumento total de potasio. Si tenemos un ingreso aumentado de potasio, ya sea por un aporte endógeno, ya sea por un aporte exógeno, todo es un ingreso aumentado, entonces tendremos que hacer el diagnóstico discriminando primero mediante una creatinina plasmática cuánto está la tasa de filtración glomerular. Si la tasa de filtración glomerular está alta, podríamos pensar en estas dos posibilidades, aldosterona baja o aldosterona normal. Si es normal, pensamos en problemas tubulares. Si la tasa de filtración glomerular es menos de 5, es casi seguro que el problema sea una falla renal aguda o crónica. Usualmente la gran población con hipercalemia está en este grupo. Bueno, esto simplemente es como una referencia para ver de que aquellos trastornos que tienen aldosterona normal pueden tener un desorden tubular primario, todas las patologías que hacen esto, el lupus, la amiloidosis, ¿ok? Drogas como la espironolactona, por ejemplo. ¿Cómo tratamos la hipercalemia? Siempre ponernos objetivos en el tratamiento de los electrolitos, siempre. Evitar la toxicidad cardíaca redistribuyendo el potasio extracelular y o removiendo el potasio corporal total. Ese debe ser el objetivo. Remover el potasio corporal total. ¿Ok? Este es un tema de discusión que siempre hay que tenerlo en cuenta. Está bien que si hay alguna condición de acidosis
eh, de uso de beta-adrenérgicos en un paciente que pueda tener un potasio de 8, le corregimos mediante lo que estamos aprendiendo y decimos, no señor, tiene 5.6 miliequivalentes por litro y no hago nada, esa no es la actitud terapéutica. Cada vez que nosotros tenemos hipercalemia, la repetimos, tomamos el electrocardiograma, ¿no? No debe determinar cambios en la actitud terapéutica, ninguna de las correcciones, ¿de acuerdo? Ninguna. Nosotros tenemos que tratar a este paciente como hipercalemia. Si dudamos del diagnóstico, hay que repetirle la prueba. Pero lo fundamental es cuando un paciente nos viene con este nivel de potasio, el siguiente paso es tomarle un electrocardiograma, porque el electrocardiograma es el que nos define realmente la actitud, ¿de acuerdo? Entonces, siempre que tengamos un potasio alto, tenemos que decir que tiene hipercalemia hasta no demostrar lo contrario. A ver, ¿por qué razón? Por lo siguiente. Siempre hemos estado acostumbrados a que existe una correlación entre los niveles de potasio y la aparición de las ondas o la alteración de las ondas electrocardiográficas. ¿De acuerdo? Ven ustedes cómo avanza, se elevan las T son picudas, hay aplanamiento de la P y puede haber fibrilación ventricular con un nivel de más de 8. Pero esta relación no se cumple en los pacientes con enfermedad renal crónica. Por eso es que un paciente con enfermedad renal crónica, que ustedes ven que su potasio está alto, o sea, tienen que demostrar lo contrario. Tómenle su electro, vean si hay alteraciones, etc. ¿Y por qué más? Un paciente con potasio en 6 puede tener fibrilación ventricular y puede tener serias arritmias cardíacas que van a definir el pronóstico del paciente. ¿Por qué razón? Porque un paciente con potasio alto aumenta la sensibilidad de la fibra miocárdica, pero paralelamente a eso, estos pacientes suelen tener hipocalcemia. ¿Sí o no? Un paciente con enfermedad renal crónica, que esté en su fase terminal, que probablemente tiene osteodistrofia renal, tiene hiperparatiroidismo secundario, le toman un calcio, está bajo, aumenta la sensibilidad de la fibra miocárdica. Pero además de eso, este estadio de la enfermedad renal genera un sodio bajo por una hiponatremia dilucional resultante de la sobrecarga hídrica, también aumenta la sensibilidad. Y porque el pH está bajo por la acidosis metabólica crónica del paciente, obviamente que tiene todas las razones y todos los factores para que este paciente con hipercalemia haga arritmias cardíacas importantes, ¿no? Entonces, siempre recordar de que un paciente con hipercalemia tenemos que tomarle un electrocardiograma. ¿Y cuáles son las alteraciones del electrocardiograma? Ya habíamos dicho que cada vez que uno sospecha de hipercalemia, la P se echa, QRS se ensancha y la T se eleva. Potasio más de 5.5, electrocardiograma. ¿De acuerdo? Si hay presencia de alteraciones, como las que hemos mencionado, tratamiento sintomático. Ya vamos a ver el tratamiento sintomático. Si hay ausencia de alteraciones y el potasio está más de 6.5, hay que tratarlo. Si hay ausencia de alteraciones y el potasio está a menos de 6.5, el tratamiento es no sintomático. Tratamiento sintomático. Usamos el gluconato de calcio. ¿Para qué? Para estabilizar la membrana del tejido de conducción. Darle tiempo para que actúen los otros factores de redistribución. Esto antagoniza anormalidades de la conducción cardíaca, es decir, pone más estable la fibra, el tejido de conducción para que éste no sea tan sensible a cualquier cambio y pueda determinar arritmias cardíacas.
El bicarbonato tiene un tiempo de acción de 15 a 30 minutos y su mecanismo es redistribución, como habíamos comentado. La insulina es otro elemento que nos ayuda porque va a ayudar a sacar el potasio del extracelular y ponerlo en el intracelular. Su inicio es de 15 a 60 minutos y dura hasta 4 a 6 horas. Es un mecanismo interesante que nos permite redistribuir el potasio. Los agonistas beta-adrenérgicos, las nebulizaciones, también nos ayudarán a este efecto. Pero uno de los elementos que es el que realmente nos ayuda a excretar el potasio corporal total son las resinas de intercambio iónico, ¿no? Se puede dar por vía oral o por vía rectal. El mecanismo es la quelación del potasio y removemos el potasio más o menos a este inicio de duración, a este inicio y dura más o menos 4 o 6 horas su efecto. Estas drogas son, por excelencia, las que deberíamos usar en el tratamiento de hipercalemia. Sin embargo, como no hay mucho en el mercado de estas drogas, usamos los diuréticos, que también nos sirven en pacientes que son obviamente sensibles a diuréticos y su función renal no está a menos de 5. Aquí nos va a favorecer la excreción renal de potasio, su inicio de acciones a la hora y su duración máxima hasta las 2 horas. El tratamiento no sintomático, digamos, es ya cuando, digamos, han pasado los síntomas, hemos controlado el problema, pero si el paciente persiste con hipercalemia, hay que ofrecerle hemodiálisis o diálisis peritoneal. ¿Ok? Ahora vamos a entrar al tema de lo que es la acidosis metabólica. Entonces, el tema fundamental de la acidosis y la alcalosis metabólica, en realidad, es entender la fisiopatología. Si uno entiende la fisiopatología de los mecanismos de compensación, de la expresión de las sustancias buffer, etcétera, uno va a poder asimilar con mayor rapidez y mayor eficiencia estos conceptos. Y voy a transmitir aquí parte de estos conceptos fisiológicos para rematar en el tema de la evaluación realmente de ácido base. Hablemos un poquito de cómo se presentan los estados ácido base, no en Estados Unidos, sino aquí en nuestra comunidad, en el Perú. Estas son las referencias internacionales, así se presentan en otras comunidades, ¿ok? Nosotros es un poquito diferente. Fíjense ustedes, este es un estudio que lo hicimos ya hace mucho tiempo aquí en Lima, y acidosis metabólica mixta encontrábamos 61%, y la simple es 39%. Fíjense ustedes, acidosis metabólica mixta, que hay entre acidosis metabólica, acidosis respiratoria, acidosis metabólica, alcalosis metabólica, alcalosis respiratoria, y muchas de ellas también trastornos. Por ello es importante, como había mencionado, la fisiopatología que nos va a permitir entender un poquito estas cosas. Y aquí están, por ejemplo, los trastornos mixtos, todos estos, ¿ok? Acidosis metabólica, alcalosis respiratoria, acidosis metabólica, acidosis respiratoria, acidosis metabólica, alcalosis metabólica.